El primer disparo se produjo antes de que nadie comprendiera por qué. Una adolescente negra sorda, de 16 años, yacía boca abajo en el pavimento, temblando mientras la sangre se extendía por el asfalto. Se llamaba Amani Johnson. No había cometido ningún delito. No había amenazado a nadie. Simplemente no podía oír las órdenes que le gritaban. Los agentes afirmaron que se resistía. Dijeron que tenía un arma. Pero lo que la multitud vio y lo que grabaron las cámaras fue a una niña sosteniendo su teléfono, el mismo que usaba a diario para traducir el lenguaje de señas. Ese pequeño dispositivo se convirtió en su sentencia de muerte. Y mientras jadeaba, esposada a una camilla como una delincuente, el comunicado de prensa ya estaba redactado. El sospechoso se resistió al arresto. Los agentes temieron por su seguridad. Una declaración pulida para proteger el uniforme, no la verdad. Imagínense, una chica que vivió toda su vida en silencio, asesinada a tiros por el delito de no oír con la suficiente rapidez. Ese es el Estados Unidos al que se adentró su padre al llegar al hospital. Las máquinas sonaron, los médicos se apresuraron, y 2 guardias armados estaban junto a la cama de su hija como si ella fuera el peligro. Como si una adolescente aferrada a la vida aún pudiera hacerles daño. Esto no era la policía. Era brutalidad disfrazada de papeleo. Un sistema diseñado para desprestigiar a la víctima y encubrir al culpable. Los vecinos que intentaron hablar fueron amenazados. Los videos fueron retirados discretamente. Y la chica que no pudo defenderse fue retratada como una agresora en el pueblo que había llamado su hogar. Pero aquí está la parte que esos oficiales nunca esperaron. El hombre que entró en esa habitación de hospital no era solo un padre. Marcus Johnson era un exagente del FBI. Había pasado años desmantelando encubrimientos, exponiendo la mala conducta policial y sacando a la luz la corrupción. Y ahora, con su hija luchando por su vida, la lucha era personal. El silencio de una niña sorda se había convertido en un arma en su contra. Pero Marcus estaba a punto de convertir ese silencio en algo completamente distinto. Pruebas. Pruebas que provocarían protestas, desencadenarían investigaciones federales y destruirían carreras basadas en mentiras. Porque esto nunca fue solo un tiroteo. Fue la primera grieta en un muro de corrupción que creía no caer jamás. Y una vez que la verdad empezó a salir a la luz, ninguna placa, ningún uniforme, ningún informe falso podría detenerla. El hospital olía a antiséptico y a miedo. Las máquinas pitaban como si midieran el tiempo mismo. Cada sonido era un recordatorio de que Imani Johnson, de 16 años, seguía viva. Apenas. Sorda desde la infancia. Yacía esposada a la cama como una delincuente, mientras los médicos luchaban por mantenerla respirando. Su padre, Marcus Johnson, un exagente del FBI convertido en investigador federal. Se había enfrentado a jefes de cárteles y comisarías corruptas, pero nada lo preparó para esto. Ver a su hija, baleada por no obedecer órdenes, esposada como si fuera culpable, le quemó más que cualquier expediente que hubiera tocado. Los agentes que la custodiaban murmuraron, «política de salida», cuando exigió que le quitaran las esposas. Marcus no gritó. Memorizó cada palabra, cada sonrisa, guardándola como prueba. Años de ese entrenamiento le dijeron la verdad. El departamento de policía de Maplewood no protegía al público. Se protegía a sí mismo. El pueblo ya lo había visto antes. La comisaría de Maplewood, construida con ladrillos, albergaba décadas de denuncias enterradas, discriminación racial, lesiones sin explicación e intimidación. Pero esta vez, el silencio se rompió por completo. Las imágenes del celular ya se estaban difundiendo en Internet, mostrando a Amani sosteniendo solo su teléfono, mientras los oficiales disparaban. La declaración oficial, sospechoso se resistió al arresto, se desmoronó en el momento en que hashtags como «se hizo justicia para él» comenzaron a ser tendencia. Marcus actuó con rapidez. Entrevistó a enfermeras que murmuraban sobre órdenes de silencio
Grabó capturas de pantalla de amenazas contra testigos y documentó cada moretón en las muñecas inmovilizadas de su hija. Conocía la estrategia: retrasar, desviar, ocultar la verdad. No iba a permitir que volviera a ocurrir. Por la mañana, el alcalde pronunció su refinado discurso. Pedimos a la comunidad que mantuviera la calma. El jefe de policía estaba a su lado, con la mandíbula apretada, repitiendo la frase familiar. Los agentes temían por sus vidas. Marcus repasaba sus palabras mentalmente como si fueran una prueba en un tribunal. Encajan con la descripción. Esa era la excusa. La misma frase trillada que había justificado la discriminación durante décadas. De vuelta en su hotel, Marcus sacó archivos federales. El Departamento de Policía de Maplewood había recibido miles de dólares en subvenciones para capacitaciones sobre discapacidad. Sin embargo, ni un solo curso había sido documentado. El dinero se había esfumado. La misma capacitación que podría haber salvado la vida de su hija se la habían arrebatado mucho antes de que ella siquiera pisara esa calle. Esto no era negligencia, era corrupción. Pero los documentos no bastaban. Necesitaba pruebas irrefutables. Se reunió discretamente con líderes comunitarios, pastores y empresarios. El miedo era intenso, pero poco a poco se fueron agrietando. Un empleado de una tienda admitió que los agentes lo presionaron para que borrara su video. Un vecino susurró que habían confiscado teléfonos en el lugar de los hechos. Marcus grabó cada palabra, construyendo su caso con un testimonio a la vez. Entonces llegó el punto de inflexión. Un sobre sencillo se deslizó bajo la puerta de su hotel. Sin nombre, solo una memoria USB dentro. En él, la grabación de la cámara corporal que faltaba. Sin editar. Innegable. Lo mostraba todo. Y Manny se quedó paralizado, con el teléfono levantado. Sin arma. Reed dio un paso al frente, con el arma desenfundada, ladrando órdenes que ella nunca pudo oír. El disparo sonó frío y calculado. Marcus miró fijamente la pantalla. Era el tipo de evidencia que no solo arruinaba a los oficiales, destruía departamentos, obligaba a la supervisión federal y acababa con carreras políticas. Sabía que publicarla demasiado pronto supondría el riesgo de exponer a quien la hubiera filtrado, pero conservarla significaba poder. El momento oportuno lo era todo. Por ahora, la mantuvo oculta. Dejó que las protestas frente al juzgado se intensificaran. Velas que se convertían en llamas. Los cánticos resonaban por Maplewood. Manos arriba, no disparen, justicia para los sordos. Cada hora que pasaba apretaba el nudo. Marcus no se preparaba solo para exponer un tiroteo, se preparaba para desmantelar todo un sistema. Y Maplewood no tenía ni idea de cuánta verdad estaba a punto de caerle encima. Las protestas frente al juzgado de Maplewood ya no eran susurros, se habían convertido en un clamor. Padres y madres portaban pancartas, estudiantes faltaban a clase, ministros encabezaban marchas por las calles. El cántico Justicia para Imani resonaba en cada manzana. Lo que había comenzado como dolor se estaba transformando en un movimiento, y la policía sentía la presión cada vez más cerca. Dentro del departamento, el encubrimiento se profundizó. Los oficiales Reed y Sen fueron puestos discretamente en licencia administrativa, pero el jefe se aseguró de que el comunicado de prensa los presentara como héroes, obligándolos a tomar una decisión instantánea. Correos internos filtrados posteriormente revelaron el plan: retrasar la investigación, frenar la indignación pública y culpar a la víctima. Era la misma estrategia que Maplewood había usado durante décadas, solo que esta vez, el padre de la víctima no era un hombre impotente que imploraba justicia. Era Marcus Johnson. Marcus no buscaba titulares. Estaba construyendo un caso. Cada noche, revisaba las grabaciones, verificaba las marcas de tiempo y comparaba los ángulos con los videos de los testigos. Creó una cronología tan precisa que podría presentarse en cualquier tribunal federal. La filtración de la cámara corporal era su as,
pero sabía que no debía adelantarse. Un solo video podía ser descartado por estar fuera de contexto. Lo que necesitaba era una cadena de pruebas tan irrefutable que aplastaría la defensa del departamento incluso antes de que la presentaran. Encontró su ventaja en el rastro del dinero. La falta de fondos para capacitación en discapacidades no se debía solo a una contabilidad descuidada. Era dinero federal, mal utilizado y oculto bajo informes fraudulentos. Eso lo convertía en un delito federal. Si vinculaba la corrupción con el tiroteo, el FBI tendría jurisdicción para desmantelar el departamento desde dentro. Aún así, la corrupción contraatacó. Los testigos que habían accedido a hablar guardaron silencio repentinamente. El coche de un pastor fue vandalizado. Un empleado de una tienda que había confesado haber borrado una grabación recibió una multa por merodear fuera de su propia tienda. El miedo se extendía como la pólvora, y era evidente. El departamento de policía de Maplewood no iba a dejar que sus secretos salieran a la luz, sin oponer resistencia. Marcus mantuvo la calma. Ya había pasado por esto antes. La presión era el arma de los culpables. El silencio era el escudo de los corruptos. Redobló sus esfuerzos y contactó con antiguos colegas de la agencia. Algunos dudaron. Nadie quería verse involucrado en la política de un pueblo pequeño. Pero cuando reveló el dinero robado de la subvención y la desaparición de los archivos de la Cámara Corporal, la duda se desvaneció. Esto ya no era política. Era fraude federal, violaciones de derechos civiles y mala conducta policial, todo en un solo paquete explosivo. Al final de la semana, los vehículos del FBI llegaron silenciosamente a la ciudad. Los agentes no llegaron con luces intermitentes ni sirenas. Llegaron como sombras, mezclándose con las protestas, entrevistando a testigos, solicitando registros que el departamento creía haber ocultado. Cada llamada a la puerta hacía sudar al jefe. Cada citación provocaba escalofríos en las filas. El muro de silencio se resquebrajaba. Entonces llegó el segundo golpe. Un denunciante del departamento de policía de Maplewood contactó directamente a Marcus. Este oficial, aterrorizado, con la voz temblorosa, reveló que el jefe había ordenado que se reescribieran los informes. La orden era simple: retratar a Manny como agresiva, enfatizar sus movimientos fecundos, borrar cualquier mención de su sordera. El denunciante le entregó a Marcus copias de los borradores junto con las versiones alteradas. Era la prueba irrefutable de un encubrimiento. Marcus sabía lo que significaba. Ahora tenía 3 piezas: fondos federales robados, informes falsificados y las imágenes de la Cámara Corporal sin editar. Cada uno por separado fue condenatorio. Juntos fueron fatales. El departamento ya no pudo ocultarse. Las protestas se convirtieron en vigilias nocturnas. El césped del juzgado se llenó de velas. El nombre Imani escrito con tiza en las aceras. Llegaron los medios nacionales. Las cámaras rodaron. Los titulares a reventar. Un adolescente sordo recibió un disparo policial. Presunto encubrimiento. Lo que comenzó como un escándalo local se estaba convirtiendo rápidamente en una crisis nacional. A pesar de todo, Marcus nunca dejó que las emociones dictaran sus acciones. No se enfureció frente a las cámaras. No amenazó. Simplemente recopiló pruebas paso a paso hasta que las mentiras de Maplewood se derrumbaron por su propio peso. Y mientras observaba las protestas desde la ventana de su hotel, con la posibilidad de que se adentrara en la noche, Marcus susurró las mismas palabras que había firmado a mano en el hospital. «No estás sola, te oirán». Maplewood pensó que la había silenciado. En cambio, su silencio se había convertido en la voz más fuerte de Estados Unidos. El pueblo de Maplewood nunca había visto una presión como esta. Lo que empezó con unas pocas personas con velas frente al juzgado se había convertido en multitudes que llenaban la plaza noche tras noche. La oportunidad corría por las calles. Justicia para Amani. Justicia para los sordos. Al otro lado, agentes con equipo antidisturbios formaban filas intentando aparentar fortaleza. Pero dentro del departamento de policía, el pánico era real.
No solo se enfrentaban a vecinos enfadados, se enfrentaban a pruebas irrefutables. Marcus Johnson estaba sentado en su habitación de hotel con su portátil abierto y los archivos esparcidos por la mesa. En su pantalla había 2 versiones del mismo informe. El primer borrador describía a Amani paralizada, con el teléfono en alto, sin ninguna amenaza. El segundo borrador, el que el departamento entregó a la prensa, afirmaba que ella arremetió agresivamente y blandió un objeto. Marcus comparó las palabras con el video sin cortes de la cámara corporal que había recibido. Las imágenes mostraban la verdad. Su hija nunca se acercó a ellos. Ella levantó su teléfono, su única herramienta para comunicarse, y recibió un disparo. Eso fue todo. Esa fue toda la historia. Había trabajado lo suficiente en el FBI como para conocer el manual, negar los hechos, alargar la cronología y hacer que el público perdiera el interés. Pero la policía de Maplewood no contaba con que él fuera quien construyera el caso. Pensaron que se derrumbaría como padre de luto. En cambio, fue más astuto que nunca. Entrevistó a testigos discretamente. Lo documentó todo. Almacenó archivos en unidades cifradas y rastreó el rastro de dinero que nadie más se molestó en verificar. Lo que descubrió trascendió mucho más allá del tiroteo. El Departamento de Policía de Maplewood había recibido fondos federales para capacitaciones sobre discapacidad, programas que habrían enseñado a los agentes a manejar encuentros con ciudadanos sordos o con discapacidad. Esa capacitación nunca se llevó a cabo. El dinero había desaparecido. Era un fraude, simple y llanamente, y estaba directamente relacionado con el tiroteo de Imani. Si se hubiera realizado el entrenamiento, los agentes habrían sabido cómo responder. En cambio, los fondos habían sido robados, y su hija pagó las consecuencias. Marcus ya no estaba solo. Los medios nacionales habían llegado. A los manifestantes frente al juzgado se les unieron abogados de derechos civiles, pastores y activistas de pueblos vecinos. Las furgonetas de noticias transmitían en vivo, mostrando no solo las protestas, sino también las caras impasibles de los oficiales que intentaban mantener su posición. Los políticos comenzaban a llamar a Maplewood exigiendo respuestas. El jefe intentó calmar la situación, usando el mismo discurso cansado en las conferencias de prensa. Nuestros oficiales temían por sus vidas. Fue una decisión instantánea, pero ya nadie la creía. Entonces se produjo la filtración. Un informante del departamento llamó a Marcus por un teléfono desechable, con la voz temblorosa. Confirmaron que el jefe había ordenado personalmente la eliminación de las grabaciones de la cámara corporal, amenazando a cualquiera que las cuestionara. Los servidores habían sido borrados, las unidades de respaldo destruidas. Pero el agente había guardado copias, borradores de informes reescritos para que Amani pareciera agresivo. Marcus ahora tenía la clave del éxito. Prueba de un encubrimiento intencional, no solo de un trabajo descuidado. Por si fuera poco, cayó otra bomba. Un importante medio de comunicación difundió un audio filtrado de agentes riéndose del tiroteo. En la grabación, una voz, que se cree, era la del agente Reed, se burlaba de las protestas y bromeaba con darle una lección a la niña sorda. La indignación fue inmediata. Las redes sociales estallaron. Etiquetas como responsabilidad policial y cierta justicia fueron tendencia nacional. Por primera vez, Maplewood no era solo un escándalo local, era una crisis nacional. El jefe se desesperó. Convocó una asamblea pública con la esperanza de recuperar el control. Subió al escenario, flanqueado por abogados, y repitió sus frases sobre agitadores externos y malentendidos comunitarios. Pero Marcus también estaba allí, tranquilo y firme, sosteniendo lo único que el departamento no podía manipular, la cámara corporal. Cuando el jefe afirmó que las cámaras habían fallado, Marcus se puso de pie, en voz baja pero firme, y luego lo explicó. Conectó la unidad y la grabación llenó la pantalla. La sala quedó en silencio. Los periodistas se inclinaron hacia adelante. Los ciudadanos contuvieron la respiración. En la pantalla, no había ningún fallo ni fotogramas faltantes, solo Imani, inmóvil, con el teléfono en alto y los ojos abiertos por el miedo.
Entonces Reed levantó su arma, gritó órdenes que ella no pudo oír y disparó. El silencio en la sala era aplastante. Nadie podía negar lo que acababa de ver. La multitud estalló. Los gritos llenaron la sala. Los manifestantes afuera avanzaron, coreando más fuerte que nunca. Los reporteros se apresuraron a publicar artículos. El jefe intentó hablar, pero cada palabra fue infructuosa. Su carrera terminó en ese momento, y él lo sabía. Los rostros de Reed y Calden, antes ocultos, ahora estaban en todas partes. En las pantallas de noticias, en las redes sociales, en los carteles de protesta. Ya no eran oficiales anónimos. Ellos fueron los hombres que dispararon a un niño sordo y luego mintieron al respecto. A la mañana siguiente, llegaron agentes federales. Esta vez no entraron sigilosamente. Entraron directamente al departamento de policía de Maplewood con órdenes judiciales, confiscando computadoras y cajas de archivos. Interrogaron a los agentes uno por uno. Rastrearon el dinero robado de la subvención. El departamento ya no tenía el control. El gobierno federal sí. Reed y Zen fueron detenidos. Sus abogados intentaron argumentar miedo, pero el video lo hizo imposible. Cada fotograma mostraba la verdad. El jefe alegó ignorancia sobre los fondos robados y los informes falsificados. Pero Marcus entregó a los investigadores todos los documentos, todos los borradores, todas las marcas de tiempo. La evidencia era irrefutable. Fraude, abuso de poder, violaciones de derechos civiles, todo al descubierto. El departamento de policía de Maplewood, antes intocable en su pequeño pueblo, ahora se desmoronaba bajo el peso del escrutinio federal. Para los habitantes de Maplewood, el cambio fue inmediato. Las vigilias reemplazaron los enfrentamientos. Los padres llevaron a sus hijos al jardín del juzgado, con las velas encendidas contra el cielo nocturno. «Así es la verdad», dijo un padre, sosteniendo la mano de su hijo mientras las cámaras grababan. Para Marcus, la lucha no se trataba de titulares. Se trataba de su hija. Se sentaba a su lado cada noche, diciéndole en la mano: «No estás sola. Ahora te escuchan». Ella aún estaba débil, pero una noche le apretó la mano. Fue un pequeño apretón, pero lo fue todo. El clímax de la historia de Maplewood nunca se trató solo de un tiroteo. Se trataba de décadas de silencio que se rompían de golpe. Un pueblo que había ocultado quejas durante años ya no podía ocultarse. El encubrimiento había fracasado. El sistema había salido a la luz. Y las carreras de los oficiales que apretaron el gatillo y de los líderes que los protegían estaban llegando a su fin en tiempo real. El jefe había desaparecido. Los agentes que apretaron el gatillo estaban detenidos. El departamento de policía de Maplewood estaba bajo investigación federal. Para la mayoría de los pueblos, eso habría sido el fin. Pero para Marcus Johnson no fue suficiente. Había pasado demasiados años en el FBI como para creer que la corrupción se detenía en un tiroteo o en un departamento. Sabía que cuanto más se investigaba, más oscuro se volvía. Y estaba a punto de tener razón. El primer giro se produjo silenciosamente. Los auditores federales descubrieron transferencias bancarias vinculadas a los fondos robados para la capacitación de personas con discapacidad. Esas transferencias no terminaron en Maplewood. Condujeron a cuentas en la capital del estado, vinculadas a un comité de acción política que había financiado la reelección del alcalde. El dinero destinado al entrenamiento de oficiales se había canalizado hacia arriba, engrasando manos muy por encima del alcance del departamento. De repente, no se trataba solo de un escándalo local, era una conspiración a nivel estatal. La noticia estalló rápidamente. Los titulares decían: subvenciones federales desviadas en el caso del tiroteo de Maplewood. Los comentaristas hicieron la pregunta obvia. Si la alcaldía estaba recibiendo dinero, ¿cuánto sabían sobre la mala conducta del departamento? Los manifestantes en Maplewood celebraron la revelación, pero el miedo se extendió por el ayuntamiento. El alcalde intentó distanciarse, alegando ignorancia, pero Marcus no se lo creyó. Reconoció el patrón: dinero robado,
responsabilidad eludida, culpa recayendo sobre los demás. El segundo giro fue aún más duro. Un denunciante dentro de la oficina del sheriff dio un paso al frente. Este oficial admitió que Reed había sido investigado años antes por agredir a otro adolescente durante una parada de tráfico. Ese caso nunca llegó a los tribunales porque se habían perdido pruebas. ¿Y quién las había ocultado? El mismo jefe de policía que ahora enfrentaba cargos de fraude. De repente, el tiroteo de Imani dejó de parecer un error. Parecía el último capítulo de un largo encubrimiento para proteger a agentes violentos. Cuando los periodistas presionaron a la fiscal de distrito sobre por qué habían desaparecido esos casos antiguos, ella dio un paso en falso. Entonces llegó la filtración. Correos electrónicos que demostraban que había sido presionada por donantes vinculados a la misma red política, vinculada al alcalde. La corrupción que Marcus estaba destapando no era aislada, era sistémica. Los mismos nombres aparecían en diferentes oficinas, todos vinculados por el dinero y la influencia. El tercer giro fue como un mazazo. Investigadores federales revelaron que el Departamento de Policía de Maplewood había estado gestionando lo que denominaron un expediente fantasma. Se registraban arrestos de residentes negros, se inflaban los cargos y se cobraban multas, pero muchos de esos casos nunca llegaron a los tribunales. El dinero desaparecía en cuentas no registradas. Se trataba de un robo organizado llevado a cabo bajo la apariencia de legalidad. Las familias que se quejaron fueron ignoradas o intimidadas. Y ahora, con pruebas en mano, el Departamento de Justicia lo llamó por su nombre, una organización criminal disfrazada de departamento de policía. Para Marcus, las revelaciones fueron amargas, pero no sorprendentes. Llevaba años advirtiendo a sus colegas que la corrupción a menudo se extendía mucho más allá de los agentes de policía. Ahora las pruebas estaban a la vista, relacionadas con el tiroteo de su hija. Pero saber la verdad no era suficiente. Quería rendición de cuentas. Quería un cambio real. Ese cambio llegó poco a poco. El Departamento de Justicia puso al Departamento de Policía de Maplewood bajo supervisión federal directa. Los oficiales fueron suspendidos. Los supervisores renunciaron. El alcalde se enfrentó a una investigación del gran jurado. Pero Marcus no celebró aún. Había visto demasiados casos estancarse una vez que las cámaras se movían. Esta vez, quería que las reformas se consolidaran para que la siguiente familia no viviera su pesadilla. Su respuesta fue calculada. En lugar de simplemente hablar con la prensa, testificó ante el Congreso. Levantó la foto de Imani mientras les contaba a los legisladores cómo se habían robado fondos federales destinados a proteger a los vulnerables y cómo ese robo terminó en un tiroteo contra su hijo. Su voz no tembló, no gritó. Expuso los hechos con la serena precisión de quien ha construido casos toda su vida. Al final, senadores de ambos partidos calificaron a Maplewood de una llamada de atención para la nación. Mientras tanto, Imani se recuperaba lentamente. Podía abrir los ojos, apretar la mano de su padre, incluso escribir notas breves. El mundo quería saber de ella, pero Marcus la mantuvo a salvo. Hablará cuando esté lista, dijo a los periodistas. Y cuando lo haga, entenderán por qué esta lucha es importante. La presión no se detuvo en Maplewood. Otras ciudades del estado comenzaron a enfrentar cuestionamientos. Los periodistas presentaron solicitudes de registros sobre sus gastos en subvenciones, sus registros de capacitación y su historial de quejas. Lo que Marcus había desencadenado no era solo una investigación. Era un efecto dominó. Los jefes de policía, que creían estar a salvo, ahora se apresuraban a explicar la pérdida de dinero, los informes falsificados y los casos de uso excesivo de la fuerza que habían ocultado. El sistema se estaba desmoronando. El cuarto giro vino del propio Washington. Los investigadores federales revelaron que Maplewood no era el único departamento que manejaba expedientes fantasma. Al menos otras 3 fuerzas del orden de pueblos pequeños fueron descubiertas empleando esquemas similares. Cargos falsos, multas infladas, registros faltantes. Maplewood ya no era solo una tragedia.
Era el cetro de una investigación nacional. El nombre de Imani estaba ahora vinculado a audiencias en el Capitolio, demandas por derechos civiles y demandas de una mayor supervisión federal. Pero para Marcus, la respuesta más contundente no fue política, fue personal. Una noche, regresó al hospital después de otro largo día de reuniones. Se sentó junto a la cama de Amani, le tomó la mano y firmó las mismas palabras que había firmado desde el primer día. No estás solo. Ahora te escuchan. Esta vez, ella lo miró y respondió lentamente con la firma. Lo sé. El momento fue más duro que cualquier victoria judicial. Su hija no solo sobrevivía, estaba recuperando su voz en el único idioma que siempre le había importado. Y Marcus supo entonces que su lucha no se trataba solo de exponer la corrupción. Se trataba de asegurar que el mundo comprendiera que el silencio no es desafío y que la discapacidad no es un delito. Las protestas en Maplewood se convirtieron en algo más permanente. Los líderes comunitarios formaron una coalición de derechos civiles. Establecieron asistencia legal para las familias maltratadas por el sistema. Exigieron cámaras corporales en cada encuentro y fiscales independientes para los casos de uso de la fuerza policial. Por una vez el pueblo no se limitó a reaccionar. Estaba en pleno auge. Los oficiales que dispararon a Amani enfrentaron cargos federales. El jefe fue acusado de fraude y obstrucción. La carrera del alcalde se derrumbó bajo el peso de los escándalos de financiación de campañas, y el Departamento de Justicia comenzó a redactar nuevas normas que exigían constancia de formación en discapacidad en cualquier departamento que recibiera fondos federales. Maplewood había pasado de ser un símbolo de corrupción a un modelo de reforma. Marcus nunca cantó victoria. Sabía que el sistema era más grande que un solo caso, pero también sabía que algo había cambiado. Estados Unidos había visto las imágenes. Estados Unidos había visto cómo se derrumbaba el encubrimiento. Y Estados Unidos había visto a un padre negarse a permitir que el silencio de su hija se convirtiera en culpa. Al final, Maplewood no fue solo un titular. Fue una advertencia para todos los departamentos que creían que las mentiras podían sobrevivir a la verdad. Y fue una lección para todas las comunidades. Un caso, una familia, podía sacar a la luz todo el sistema. Semanas después, Maplewood lucía diferente. Las escaleras del juzgado, que antes resonaban con el azar y los enfrentamientos, ahora transmitían un sonido diferente. Conversaciones, organización, planificación. Los líderes comunitarios se reunieron bajo los mismos robles donde comenzaron las protestas, no con escudos antidisturbios, sino con cuadernos y micrófonos. La gente ya no se reunía para llorar, se reunía para reconstruir. Dentro del hospital, Imani era más fuerte. Las máquinas habían desaparecido. Podía incorporarse, tomar notas y usar lenguaje de señas con más energía que antes. Cuando Marcus entró en su habitación una mañana, firmó su primera frase completa desde el tiroteo. Estoy lista para irme a casa. Para él, nada en Washington, ninguna reforma federal, podía igualar ese momento. Su hija estaba viva, sanando y seguía luchando. Pero la recuperación no fue sencilla. Imani luchaba contra el miedo. Ruidos repentinos la sobresaltaban. Por la noche, despertaba de sus pesadillas, con las manos temblorosas. Marcus vio el peso que soportaba y supo que no se trataba solo de balas. Se trataba de dignidad, de un sistema que había tratado su silencio como culpa. Esa verdad no podía borrarse, pero podía transformarse en un cambio. Y el cambio estaba ocurriendo. El Departamento de Justicia puso al Departamento de Policía de Maplewood bajo supervisión directa. Se destituyó a los agentes. Se implementaron programas de capacitación. El robo de fondos federales desencadenó nuevas leyes estatales que exigían transparencia. Grupos de derechos civiles utilizaron el caso de Amani como prueba en audiencias en todo el país. Y poco a poco, Maplewood se convirtió en un símbolo no solo de lo que salió mal, sino de cómo una comunidad podía contraatacar. Una noche, Marcus lo llevó al juzgado.
La plaza estaba llena, no de protestas, sino de asambleas municipales. Los padres trajeron a sus hijos. Los estudiantes universitarios montaron puestos sobre derechos civiles. Los líderes locales debatieron reformas. Desconocidos se acercaron a Amani para agradecerle. Algunos decían, «Gracias a ti, mi hija estará más segura». Otros decían, «Hiciste que me escucharan». Les dio las gracias a todos. Por primera vez, no la veían como una víctima. La veían como una voz. Marcus estaba a su lado observándola. Se dio cuenta de que la verdadera victoria no estaba en los arrestos ni en los titulares. Estaba en cómo la gente miraba a su hija. No con lástima ni con sospecha, sino con respeto. Maplewood había intentado silenciarla. En cambio, los había obligado a escucharla con la mayor intensidad posible. Cuando los periodistas le preguntaron a Marcus qué lección debía recordarse, él la limitó. El silencio no es resistencia. Mi hija es sorda, pero habló más alto que todos ellos. Y si no aprendemos de eso, nada cambiará. Sus palabras trascendieron las fronteras de Maplewood. Se repitieron en los noticieros, se imprimieron en las aulas y se plasmaron en discursos. Para Marcus, la lucha no se trataba de fama ni de política. Se trataba de asegurarse de que lo que le sucedió a Amani no se repitiera. Y para Amani, la lucha se trataba de vivir, crear y volver a soñar. Al pasar por el juzgado esa noche, ella le tocó el hombro, sonrió y firmó una palabra. Futuro Marcus, la historia de Maplewood.